tardes para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como todos mis colegas, yo también soy exalumno y egresado de esta casa en el año 1977, así que les dejo que hagan la cuenta a ustedes cuánto tiempo hace. Entonces, bueno, respecto de lo que yo iba a presentar, yo de alguna manera quise apuntar un poco a los más jóvenes, es decir, a los ciclos básicos y demás. Pero antes de eso, quería contarle lo que hacen en la empresa donde yo trabajo, que no traje una presentación exclusiva digamos, de la función de la empresa, pero no importa, se los cuento. La empresa de Gamesa, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, está ubicada en Vélez, la parte, digamos, del centro de control y las oficinas centrales que están en Buenos Aires. Lo que hace la empresa es, digamos, organizar y optimizar el despacho de la generación de todo el sistema argentino de interconexión, donde ahí se hace una optimización del uso del agua, la central hidroeléctrica, del uso de los combustibles, y en función de eso se hace toda la organización de la generación que tiene que haber día a día y hora a hora. También, digamos que se controla el tráfico, llamémoslo así, de energía eléctrica en las redes de alta tensión. Respecto de la parte, esa es respecto de la parte técnica. Respecto de la parte económica, se hacen las transacciones de energía, es decir, para nosotros, las empresas distribuidoras, como ser la EFE de Santa Fe, EFE de Córdoba, del norte, del sur, y los grandes usuarios son los que demandan la energía y pagan por ella. Y con eso se le paga a los que generan energía y a los que la transportan. Por supuesto que en los últimos años hay subsidios porque las cuentas no nos cierran, pero bueno, ese es otro tema. Pero fundamentalmente las transacciones que se hacen tienen que ver con ese, digamos, con ese pasaje de dinero de un sector al otro. También en los últimos años se ha incorporado todo el manejo de logística de los combustibles. Acuérdense, gran parte de la energía eléctrica, por lo menos en Argentina y en los últimos años, se produce con gas en verano. En invierno no hay gas para las centrales eléctricas, el gas se usa para la casa, digamos, y se utiliza en los últimos años muchísimo fuel oil y gasoil. Justamente una parte de la exposición que iba a hacer se refiere a cuál es el futuro, digamos, de la generación de energía eléctrica. Así que bueno, ya he contado cuál es la función de la empresa donde yo estoy. Acá tengo unos colegas adelante que trabajan conmigo. Como yo les contaba, de alguna manera yo quise apuntar esto un poco más digamos, al ciclo básico, es decir, a los más jóvenes, para tratar de alguna manera de no crear un desánimo, sobre todo en las materias que son más difíciles, en el ciclo básico, que es, por lo menos la experiencia que yo tuve, creo que es matemáticas, fundamentalmente las matemáticas las más complicadas. Entonces, yo quise acá hacer un poco, ya lo digo en la reunión previa, que me parece que es muy importante que quien está aprendiendo algo, sobre todo matemáticas, sepa para qué sirve, mínimamente. Yo he tenido un montón de experiencias que vienen de la secundaria, de chicos que uno le pregunta, por ejemplo, ¿qué diste, no sé, este año? Y por ahí te dice, y logaritmo. ¿Qué son los logaritmos? No sé, ni idea. Entonces, bueno, sería bueno que sepan, qué sé yo, que los logaritmos es un método, que es una simplificación en realidad, y que, por ejemplo, es para transformar productos en suma y potencia en productos. O sea, que de alguna manera es un método simplificatorio de cosas que son más complicadas. Y en general, todas las funciones matemáticas, cuando uno la mira después desde el punto de vista profesional, son métodos que simplifican cálculos que serían mucho más complicados. Entonces, por acá yo puse algunos ejemplos simplemente, porque, por ejemplo, los alumnos del ciclo básico seguramente cuando aprenden la trabajadora de Laplace, muchos de ellos por ejemplo saben ni para qué sirve, para qué se usa. Bueno, la trabajadora de Laplace después sí se usa. Muchos la usan, por ejemplo, para poder representar sistemas de control. Sistemas de control que están presentes, por ejemplo, en la robótica y en otros mecanismos que actúan en forma autónoma. Por ejemplo, en nuestra especialidad manejamos, digamos, los sistemas de control de los generadores de energía eléctrica, todos los reguladores que tienen los generadores para controlar la tensión,
va, etcétera, etcétera, son mecanismos, digamos, que actúan de forma autónoma, pero que para representarlo matemáticamente y poder saber cómo van a actuar y qué hay que modificar para que actúe mejor, se representan con transformador de Laplace, que es una manera muy simplificada de representarlo. De otra manera sería totalmente engorroso. Pero es posible que cuando uno lo aprende, estando matemática, no sepa exactamente para qué sirve. Y eso puede crear un desánimo en los chicos más jóvenes, digamos, y por ahí eso puede inducir al abandono de la tarea de educación. Entonces, bueno, acá simplemente son ejemplos, nada más que yo quise poner. Por ejemplo, cuando uno habla de matrices, sirven para muchas cosas, pero entre ellas, por ejemplo, con eso se pueden representar sistemas que tienen nodos y ramas. Por ejemplo, sistemas eléctricos interconectados que están formados por una cantidad de nodos y ramas que los vinculan. Y una manera de resolver cómo va a funcionar ese sistema es justamente usando la técnica de matrices. Números complejos, también. Los chicos que están aprendiendo matemáticas porque no saben para qué sirven los números complejos. Bueno, después se van a usar. Por ejemplo, cuando uno estudia ingeniería eléctrica, sobre todo para representar corriente alterna, los números complejos se van a usar después de forma muy seguida y directa para representar corriente, tensiones, potencia activa, potencia reactiva, potencia latente, etc. Y lo mismo, por ejemplo, técnica de autovalores. También, seguramente, si se aprende matemática en los primeros años, los chicos por ahí no saben para qué se usarían, y en realidad, luego, por ejemplo, se puede usar para poder representar el comportamiento de un sistema eléctrico interconectado y poder detectar unos modos naturales que tiene un sistema interconectado con el cual puede empezar a oscilar en forma así espontánea y no amortiguarse nunca esa oscilación. Entonces, bueno, con esta técnica uno puede detectar esos modos y qué puede hacer para amortiguar. Bueno, estos son simplemente ejemplos, nada más, puede haber muchísimos más, pero simplemente con esto quería de alguna manera hacer un aporte que me parece que sobre todo cuando se aprende matemáticas deberían saber los chicos cuáles son las funciones que tienen esos métodos. Por ejemplo, aunque sea un ejemplo, para que de alguna manera puedan conocer la verdadera dimensión que tienen esos procesos. Bueno, esa es una de ellas. La otra, que lo hablamos también en la reunión previa, tiene que ver con que es muy interesante, sobre todo para los primeros años, visitar distintas plantas industriales. Acá hay un mapita simplemente del cordón industrial de Rosario, donde con esto, de una manera, lo que yo quiero decir es que no hace falta ir tan lejos. Acá nomás hay plantas petroquímicas y cerealeras, que también tuvimos colegas que nos han hablado de ellas. Hay en esta zona, donde estamos nosotros, un centro de control de tráfico de energía eléctrica. No solo está la empresa Gamesa, sino que está la empresa Transener, que es la que maneja toda la red de transmisión de 500 kV de toda la Argentina. Hay empresas automotrices, hay siderúrgicas en la zona de San Nicolás, en la institución. Bueno, acá justamente habló de Hacienda, justamente. Y hay centrales eléctricas a ciclos combinados, muy modernas, una está en Tipúes, la otra está en San Nicolás. Todas esas plantas son muy interesantes para conocerlas y para que sea un poco más eficiente todavía, una propuesta sería que una charla previa de algún representante de esa empresa, que no vayan los chicos directo a ver la planta y se encuentren con lo que es y se lo expliquen en mediodía, sino que previamente alguien venga con una presentación, un PowerPoint, demuestre la planta, el proceso, de tal manera que cuando vayan sepan, tengan una idea de lo que van a ver y que eso les sea mucho más provechoso. Eso yo estimo que puede entusiasmar a muchos de los que estudian ingeniería ver estas plantas funcionar. Bueno, ahora simplemente lo que quería comentarles es más que nada lo que se viene, es el futuro de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, sobre todo para los más jóvenes. Ustedes saben que la energía eléctrica se produce con distintos combustibles. Acá en este esquemita está mostrado, por ejemplo, combustibles fósiles, el gas, el óleo, el gasol, el carbón. Voy a ir un poco rápido, pero si no,
Y después están los renovables. Dentro de los renovables están los biocombustibles, que se producen a partir de las hojas, las colas, etc. Está la generación geotérmica, que es vapor, digamos, que sale de las centrales de la tierra. La hidroeléctrica, por supuesto, que usa el desnivel de represas formada a través del curso de agua. Y fundamentalmente la eólica, que son a través de aerogeneradores, y la solar, que pueden ser de dos tipos, fotovoltaica o termosolar, que ahora lo vamos a ver. Estas dos están en un gran desarrollo en el corto plazo. Sobre todo hay países que están mucho más adelantados que nosotros y tienen una gran proporción de su energía generada a partir de estas fuentes. Pero estas fuentes tienen una característica particular y que es que no la maneja, es decir, el hombre no puede manejarla, porque las eólicas van a generar en función de lo que sopla el viento, para la redundancia, y las solares en función de la cantidad de sol que haya. Por lo tanto, eso crea, digamos, un nuevo desafío en el control de los sistemas eléctricos. Por eso yo acá les quería mostrar unas curvitas de, por ejemplo, antes que eso les encontré una foto de unas centrales eólicas que ya existen en Argentina. En Argentina este tipo de energía es incipiente, recién se están instalando. En otros países, en Europa y en Estados Unidos, está mucho más desarrollada. Acá se puede ver la foto de un parque eólico de La Rioja, un parque de 25 megavatios, que está recientemente instalado, entró en servicio este año. Acá se puede ver el más grande que tenemos, que es de 80 megavatios, está en Rawson. Acá se ve, como es tan grande, digamos, tiene muchísimos molinos, o sea, está muy dejado uno con el otro, por eso parece que fuera más chico, pero este es mucho más grande que el anterior. Y por último, este está cerca de Comodoro Rivadavia, tiene 7 molinos, chicos, pero está chico, es de 6,3 megavatios, es muy chico. Son los 3 parques eólicos que hay instalados en Argentina, digamos, como más importantes. Hay otros por ahí sueltos que tienen un solo molino o 2. Pero si uno ve lo que se viene para adelante, acá se puede ver en el mapa de la Argentina cuál es la previsión de ingreso de generación eólica en distintas regiones. Uno puede ver acá los distintos valores de potencia, fíjense que la mayoría está en el sur, justamente porque es una zona que tiene más viento que el resto, pero si uno lo suma, el estatus a agosto del 2012, eso da unos 5.300 megavatios, comparado con la demanda pico actual de la Argentina, que es de 22.000 megavatios. Lo cual esto, si bien, por supuesto todavía no está, son todos proyectos, por ahora, sobre todo todos buscan un financiamiento, pero de darse esto, sería, fíjense, una proporción altísima de generación eólica que se va a instalar en el sistema. Y estas son algunas curvas simplemente para mostrarles que esta es una generación caprichosa, digamos, en el sentido que, fíjense, por ejemplo, en el término de 2,5 horas, lo que generó un solo helado. Esta es la potencia que tiene, una cosa totalmente fluctuante comparada con un generador convencional, donde esta potencia es prácticamente una regla, no lo puede manejar totalmente. Esto es prácticamente manejable. Por suerte, un parque eólico está compuesto por varios generadores y siempre existe alguna compensación, uno de ellos. Es decir, acá se puede ver en azul lo que genera un solo generador y en rojo lo que genera el parque completo. Por suerte, fíjense, si bien es variable, no tiene tanta variación como el parque individual, como el generador individual. Bueno, acá también se puede ver en el término de un día, en distintos colores, lo que generó distintos parques eólicos que están separados en distancias, digamos, entre 40 y 500 kilómetros separados. Fíjense que lo que quiere decir es que cada uno genera lo que quiere. Y además, la característica de generación de un molino tiene que ver con la velocidad del viento. Fíjense que, obviamente, si no hay viento, no genera, por supuesto, poco viento no genera. A medida que la velocidad del viento crece, empieza a generar hasta que llega a un estado de equilibrio, pero cuando hay un viento demasiado veloz, por ejemplo, más de 40 km por hora, el generador, por un problema mecánico de seguridad, se para. O sea que hay una zona, digamos, donde puede generar. Entonces, por ejemplo, acá se ven curvas reales. Esto muestra acá, por ejemplo, distintos parques
muchos parques se vinieron abajo, porque muchos de sus molinos se pararon por un problema de seguridad, porque no podían generar consignas de línea. Todo esto lo que quiere decir que es una generación de alguna manera incontrolable, y todo eso requiere que todo un sistema interconectado tenga mucho mayores controles de lo que tiene hoy día, donde los generadores son totalmente controlables por el operador de cada central. Y acá, por ejemplo, en esta curvita, se puede ver, por ejemplo, estos son 10 minutos, esto que está acá en negro es la demanda de un sistema. La demanda es algo bastante caprichoso. Si bien tiene un comportamiento esperado, se sabe que en el pico a la noche la demanda va a subir, pasada la hora 24 a 1, 2 de la mañana la demanda va a caer, eso ya se sabe que los días hábiles va a ser mayor que el día domingo, pero en el curso de, no sé, de 10 minutos, la demanda es caprichosa, porque depende de una cantidad de variables, de millones de personas que están prendiendo, apagando luces, motores, ascensores, etcétera, etcétera. Entonces, a esa demanda caprichosa, la generación, que es la que provee esa demanda, la tiene que copiar instante a instante. Fíjense, la curva roja es la curva de la generación, que va copiando continuamente los caprichos, digamos, de la demanda. Lo que sí está un poco atrasada, porque por problemas físicos no puede ser instantánea que la generación copia la demanda en forma instantánea, pero la va copiando. Entonces, bueno, este pequeño desequilibrio que es continuamente entre la generación y la demanda hace que la frecuencia, es decir, la velocidad que tienen los generadores, varíe dentro de un entorno, por supuesto, chico. Pero si a esto, que los generadores tienen que ser un esfuerzo, en definitiva, ¿no? Porque tienen todo su sistema de control para ir copiando instante a instante la demanda, se le agregan generadores que van para cualquier lado, para el lado que yo estoy viendo. Entonces, esto se va a empezar a complicar notablemente, poder seguir a la demanda, los caprichos de la demanda, con generadores que también son caprichosos. Entonces, es todo un desafío que se viene para adelante para poder controlar estos sistemas. Y por ejemplo, esta curva muestra lo que era la previsión, por ejemplo, en verde, índigo, la previsión que se tenía de todo un día, esta es la demanda, en celeste, y en amarillo está la generación real. O sea, fíjense que acá venía bien, empezó a crecer y de golpe se vino abajo por capricho de viento. Y justo se vino abajo cuando la demanda aumentaba. Esto habrá, digamos, implicado una cantidad de controles y modificaciones en la generación, del resto de la generación, para poder cubrir esta demanda, con una generación que se venía abajo y que no estaba prevista. Bueno, voy a ir más rápido. Hay distintos tipos de generadores eólicos, algunos más simples, otros más complicados. Después, si quieren, le dejo la presentación, no quiero ahondar en detalles. Esto que está acá es una foto, por ejemplo, de un generador eólico. Esta es la góndola. Acá van insertadas las aspas, normalmente son de fibra de vidrio, fíjense los tamaños. Cada uno de estos generadores tiene una potencia que puede estar entre 1, 2, 3 megavatios. Esto es la planta, por ejemplo, de ensamblado de los extractores. Dice el tamaño que tienen, por ejemplo. Y por otro lado está lo que se llama la energía solar, que es otro de la energía renovable que se viene para adelante. Acá se puede ver una foto de una central que se llama fotovoltaica. Estas centrales lo que hacen es generar una corriente continua y luego esa corriente continua alimenta un inversor que la transforma en corriente alterna, puede ser 50 o 60 Hz, y eso se conecta en forma directa a la red. Por supuesto que estas centrales generan solo de día, cuando hay un solar, y de noche están apagadas. Acá se ve otra foto, por ejemplo, es una central de 14 megavatios. Fíjense los tamaños, se puede comparar con una ruta. Por supuesto, la energía solar requiere un gran despliegue de superficie para conseguir potencias relativamente chicas. Por eso, ahora vamos a ver más adelante lo que sería el futuro. Y otro tipo de centrales, que son termosolares, que lo que hacen es concentrar la luz solar en un foco. Ese foco tiene unas cañerías
donde contiene un fluido que calienta, finalmente produce vapor, ese vapor forma una turbina, esa turbina mueve un generador. Acá se puede ver, por ejemplo, una vista aérea, el termosolar, donde fíjense que la longitud de los espejos de esto ocupa alrededor de unos 3 kilómetros aproximadamente. Y lo que viene más adelante todavía son lo que se llaman las redes inteligentes. Es decir, las redes inteligentes tienen que ver con manejar a la demanda. Es decir, que la demanda de energía no sea caprichosa y que cada uno pueda consumir lo que quiere y cuando quiere. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, en un futuro, no sé si cercano, lejano, los autos, por un problema seguramente ambiental y de comodidad, van a ser eléctricos o por lo menos duales, híbridos. Pero en el caso que sean eléctricos, estos autos hay un momento que hay que cargar la batería, ¿no? Ese periodo de carga puede durar varias horas, puede durar entre 4, 5, 6 horas. Cuando uno deja ese aparato cargándose, no le interesa si esa carga es continua, si esa carga disminuye en un momento, aumenta, lo que quiere uno es que cuando lo vaya a buscar esté la batería cargada. Entonces, va a haber, digamos, redes inteligentes que van a hacer que la carga de esos autos, que en algún momento van a ser miles, en algún momento pueden ser millones, no sea continua y constante, sino que sea regulada desde un centro inteligente. De tal manera que esta demanda no sea una demanda constante, sino que sea fluctuante y que de alguna manera acompañe a las fluctuaciones de la generación, que también van a ser fluctuantes. Entonces, la gran diferencia, digamos, con la operación actual es que la generación sigue la demanda, continuamente. La generación sigue la demanda se comporta como quiere. Y en la operación futura, gran parte de la demanda va a seguir la generación, va a ser al revés. Es decir, cuando haya, vamos a ir a un ejemplo que viene en la próxima página. Estas curvas, por ejemplo, esto que está acá, es, por ejemplo, la curva de generación eólica que en un día determinado. Y esto que está acá es la curva de la demanda de una cantidad de autos que se estuvieron cargando durante el semestre. Fíjense que de alguna manera este programa de carga de los autos sigue de alguna manera parecida a los caprichos de la generación eólica. Entonces, eso de alguna manera va a hacer que el resto de los generadores puedan trabajar mucho más alineados, porque las variaciones que tiene la generación eólica y o solar la va a copiar la demanda. Todo esto lo presenté de alguna manera porque es el futuro que se viene, sobre todo en los sistemas eléctricos de vapor. Los más jóvenes, seguramente, nosotros calculo que no lo vamos a ver en relación, pero los más jóvenes puede ser que lleguen a poder